intuitivo, es muy progresivo y se focaliza en lo que nos interesa, que es poder leer en latín. ¿Sí? ¿Qué es esto? Jesús, no sé si se nos está oyendo. Jesús. Sí, estoy escuchando bien. Ah, ok. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Bien. Qué bueno que Estaba muteado del micrófono. ¿Cómo? Qué Estaba bueno que muteado está del Jesús con micrófono. nosotros. Se me superpone ahí. Los puedo silenciar a todos. Yo ya dijo un poco a Marcela, por lo menos estas primeras clases, que ella se ocupa de la parte técnica. Si ella lo cree necesario, lo va a silenciar a todos. Así que, Y estoy grabando también, se está grabando la clase, ¿ya? así que cuidadito con la conducta en clase. Bueno, eso. Para esta primera clase tengo algunas diapositivas para presentarles, para introducir el alfabeto, la pronunciación y alguna cosita básica, pero luego vamos a usar el libro, vamos a leer los capítulos, que son textos muy fluidos, vamos a comentar la parte gramatical, y lo vamos a tratar de ir leyendo todos, un pedacito cada uno, porque es importante ver si ustedes están pudiendo leer el texto con soltura y con naturalidad. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo ya tengo un poco de experiencia con el libro. Ves que le había comentado que llegué hasta el capítulo 10. Ahí está. Ah, Bueno, súper muy bien. bien. Así que no dudes en preguntar algo para sacarte las dudas que te hayan quedado. Sí, voy a empezar todo bien. Aclaro un poquito más sobre el método de trabajo. Vamos a usar el libro y el libro. No es que sea un libro sagrado, pero es un libro muy bueno y que nos hace concentrarnos en nuestro objetivo. Yo voy a tratar de, cada tanto, hacer algún comentario que tenga que ver, no sé, con la etimología, con el contexto histórico, y ese tipo de cosas, pero tratemos de concentrarnos en el libro. Porque si uno empieza a preguntar todo lo que puede preguntar, nos vamos por las ramas y podemos pasar horas, pero no avanzamos en el latín. Así que yo quiero que todas las dudas, todas las preguntas, todas las incertidumbres que tengan con respecto al libro, me las hagan, porque tienen que quedar todas clarísimas. El libro lo tenemos que leer como si fuera español, ¿okay? Porque es muy progresivo. Las primeras lecturas son muy sencillas, entonces realmente se puede leer con total naturalidad. Pero evitemos otro tipo de preguntas, así no nos distraemos. ¿Okay? Yo ya les digo, trataré de alguna cosita de dárselas porque son muy interesantes las cuestiones de etimología y pueden ayudar a veces a recordar el vocabulario. Entonces, Marcela, a ver si podemos presentar la diapositiva. Sí, dale, yo puse para que cualquiera pudiera usar Compartir el pantalla. compartir pantalla. A ver, prueba, si tengo que hacer otro ajuste, lo hacemos acá. Muy bien. Creo que está entrando Manuel. Muy bien. Sí, está entrando Manuel. Sí, hola, buenos días. Buenos días, Manuel. Hola, Manuel. Vamos a presentar algunas cositas sobre el latín antes de empezar con el libro. Estamos en eso. A ver, entonces. Compartir pantalla. Creo que Tati no sé. Se perdió un poco con la conexión. Ahí. Sí, No. ¿Sí? pero no se ve nada, pero le pusiste compartir, tienes que darle clic a eso y después poner en el azulito eso. ¿Ahora sí? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la presentación. Esto sobre todo lo vamos a hacer esta introducción para saber cómo ir leyendo, porque si no nos perdemos con la pronunciación. Ya les repito, como creo que ya les dije en otro día, que yo voy a utilizar una pronunciación muy clásica, muy de lo que podemos reconstruir de la época clásica del latín, o sea, primero siglo antes, después de Cristo, una cosa así aproximadamente,
pero hay otras maneras de pronunciar el latín según el periodo que interese más, o según el gusto de cada uno. Yo les voy a presentar dos grandes modelos, cada uno sigue el que quiere. Yo me voy a atener al clásico, pero cada uno sigue el que quiere. ¿Ok? Y si tienen alguna duda al respecto, también me lo preguntan. Vamos a aprender el alfabeto, y los nombres de las letras, y la pronunciación. La que llamamos clásica, por llamarla de alguna manera, podemos llamarla restituida, antigua, etc. Y la que yo aquí llamé medieval, que algunos llaman eclesiástica. Lo de eclesiástico hay que tomarlo con pinzas porque depende la iglesia en qué periodo y en qué país. Se suele llamar eclesiástica hoy en día a la pronunciación que es a la italiana, digamos, italianizante, que pronuncia prácticamente como se pronunciaría la palabra si uno la leyera en italiano, digamos. ¿Ok? Y yo le puse medieval, porque es, bueno. Bien, entonces tenemos A. Ahí ven la A que tiene un guión encima, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, sí. Los guiones encima de las vocales quiere decir que son largas, como ya sabrán los que estudiaron griego. No es un elemento de la escritura latina. Es un elemento filológico que se le agrega para que uno sepa la cantidad de la sílaba. Quiere decir que es una A larga. Todas las vocales pueden ser largas o breves. Cuando son largas se le agrega ese guión encima que se llama macrón. Cuando son breves se le puede agregar un signo que se llama breve, que es como una pequeña, como un semicírculo para arriba, como una pequeña U, digamos. Pero en general no se les agrega, porque basta con no ponerle el macrón para que sea breve. En este libro todas las largas van a aparecer con un macrón y las breves van a aparecer sin macrón. ¿Ok? Entonces, cuando vemos una A, normalmente puede ser una A larga o una A breve. Ahí tienen la pronunciación. Yo utilizo todos símbolos fonéticos, que son un poquito técnicos, pero bueno, eso es lo que hay que aprender. Cuando tenemos dos puntitos al lado de un fonema, quiere decir que el fonema se alarga. A. En la pronunciación clásica tenemos esas dos diferencias. Es una diferencia importante porque una palabra puede diferir solamente en la cantidad de una vocal. Por ejemplo, no es lo mismo rosa que rosa. Rosa. ¿Okay? Por supuesto que en la pronunciación medieval no se pronuncian las largas, todas se pronuncian igual. Con la B, con la letra B, no tenemos ningún problema de pronunciación. Con la letra que, tenemos que en la pronunciación clásica la pronunciamos siempre K, que, kiko, ku. Y la pronunciación medieval, cuando está antes de E o de I, la pronuncia che, chi. Una consulta, Diomedes. Ahí dice C. ¿Uno le llama C o le llama qué? ¿Qué? O sea, si uno está usando la pronunciación clásica, lo llama que. Si uno lo está diciendo como una pronunciación medieval italianizante, la dice che. Y si uno está usando una pronunciación hispanizante, lo puede decir C. Ya. ¿Ok? Eso, realmente hay gente para cada tipo de pronunciación. No es que cada uno siga su capricho. Todas tienen sus razones de ser. Claro. D, no tenemos problema. Con la E tenemos las mismas observaciones que con la A, puede ser larga o breve. El libro la va a marcar siempre con el macrón encima, si es larga. La F, no tenemos problema con la F. La G pasa como con la que, la podemos pronunciar siempre G, ga, ge, gi, go, gu, o la podemos pronunciar ga, ye, gi, go, gu. G, como en italiano. Lo que pasa es que eso es un fonema que a nosotros nos cuesta, a los hispanohablantes nos cuesta. Los que sepan hablar italiano no tendrán problema, pero los demás, al hacer ye, gi, pueden tener dificultad. Me parece más fácil decir ga, ge, gi, go, gu, a la clásica, digamos. Y el que quiera también puede decir jeji, a la española. La H se llamaba ha, igual que se llama en alemán, ha, y en una pronunciación muy clásica representa una aspiración. Pero en la medieval no se pronuncia.
y tampoco la vamos a tampoco yo la voy a pronunciar siempre, la voy a pronunciar sobre todo cuando esté al principio de un segmento. Luego cuando esté en el medio de una frase o de una palabra, se pronunciará más o menos. No es, es equivalente al espíritu áspero que lo pronunciamos netamente cuando está al principio, cuando no viene ningún sonido antes, y después, bueno, se puede difuminar. La I también puede ser, todas las vocales pueden ser largas o breves. La K es una letra muy rara, en latín existe solamente en una palabra, porque es una letra arcaica, es una letra que existe en algunas palabras griegas, y en palabras que conservan una ortografía muy arcaica del latín, porque luego se cambia todas para la C. El, ningún problema, M, N, O, larga o breve, P, no hay dificultad, la Q la vamos a pronunciar siempre junto con la U, entonces vamos a decir quem, quis, quid, el quid, cuando decimos el quid de una cuestión, este es el quid, bueno, es el quid, el quid. El que lo quiera pronunciar de una manera hispanizante lo puede decir quid si luego hace la C como sí, por ejemplo. Pero vamos a tratar de pronunciar siempre junto con la U. Con la R no tenemos problema, tenemos la R simple y la R doble, y la vamos a pronunciar igual que en español en ese sentido. La S, cuando es simple, la vamos a pronunciar en la clásica siempre S, sorda, S, sa, rosa. Y en la pronunciación italianizante, medievalista, digamos, la intervocálica, cuando es una sola, la van a pronunciar sonora, rosa, rosa. Pero eso a nosotros nos cuesta, por un lado nos cuesta, y por otro lado no es clásico. Así que la hacemos siempre sorda, rosa, rosa. Y cuando sean dos, las pronunciamos dobles como todas las consonantes. Cuando hay dos consonantes, las pronunciamos más fuerte, doble. La T no presenta ningún problema. Con la U tenemos algo que observar. La U y la V, o V corta, son la misma letra en latín. Por eso ustedes a veces observan que en algunos logos o algo, escritos en mayúscula, la U la escriben como una V. Bueno, porque son la misma letra en latín. Las inscripciones romanas, o incluso de época barroca, en Roma, las que escribían los papas, están todas escritas con V en vez de U. Es la misma letra, no existe la letra U distinta que la V. Pero posteriormente, cuando ciertas U se convirtieron en consonánticas, se empezaron a escribir distintos. Entonces se usa la grafía de la U para la vocal y la grafía de la V para la consonante, que es con una W. Este libro sigue esa adaptación. ¿Okay? Hay otros libros, otros textos que no van a usar la V, que van a poner siempre la U. Incluso, esto es así, incluso para el español, otras lenguas romances, ya ha entrado en la época moderna. Si leen textos del siglo XVI, incluso del siglo XVII, van a ver la U por todas partes, que hay que pronunciar como B. Nosotros, en la pronunciación clasicista, la vamos a pronunciar Wita. La vida es Wita. O si no, se puede pronunciar vita, como en italiano, ¿Es el labio dental? El labio dental, exactamente, como en italiano. O también se puede pronunciar igual que la B, vita. Porque de hecho el sonido V no existía en latín, y surgió mucho después en las lenguas romances, otras que el español. En el español ese sonido nunca existió. ¿Bien? Eso es para cuando vemos la grafía V en nuestro texto. La X se pronuncia igual, X, vamos a pronunciar siempre los dos elementos, X, no lo vamos a hacer como no hacemos a veces nosotros, de pronunciar una simple S, extenso, no, vamos a hacer X,
extenso, ¿okay? Extenso. La Y se llama Y, y es una letra griega, no es una letra genuinamente latina, y se usa solamente en palabras griegas que están tomadas de manera escritas tal cual, sin adaptación a la lengua latina. Y cuando se pronuncian a la griega, se pronuncia U, como la U francesa. U. O sea que haciendo con la lengua una I y con los labios una U. U. Puede ser larga o breve. Nosotros, incluso yo, en este caso, no voy a prestar mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque no es un sonido que existiera en la lengua latina. Entonces, no es de esperar que los romanos pronunciaran todos I, cuando pronunciaban 3 o 4 palabras de origen griego. Y ahora van a pronunciar con la letra más parecida que tuvieran, que era la I, e incluso a veces la U. Así que no se preocupen por esto, si la pronuncian I está perfecto. Lo mismo con la Z. La Z es una palabra que aparece en muy pocas palabras de origen griego. Y se pronunciaba Z. Z. ¿No? O la podían pronunciar simplemente Z. Hay tan pocas palabras con Z que no nos vamos a preocupar por eso. ¿Alguna pregunta en cuanto a la pronunciación del alfabeto? No, todo bien. Muy bien. Seguimos. Diptongos y combinación de letras. Tenemos a la izquierda los diptongos. Tenemos el diptongo I, que se puede escribir todo junto con una misma letra o separado, pero siempre es un diptongo y no son dos letras, dos vocales separadas. Atención a esto, esto es muy importante. La pronunciación es I. Es entre una E y una I. El segundo elemento es entre una E y una I. No es AE, es I. Siempre juntos. No podemos decir rosa, rosae. Eso es horrible. Todos los alumnos de secundaria lo hacen siempre así, incluso los de la universidad. Es rosa, rosae. Rosae. No cambia el acento, porque eso es un diptongo, cuenta con un elemento vocálico que es doble, pero con unidad. ¿Okay? En la pronunciación medieval esto se simplifica, y en la evolución de todas las lenguas romances se junta en una E. ¿Okay? Entonces hay quien dice, en vez de rosa, rosae, dice rosae, rosa, rose. ¿Okay? Nosotros vamos a respetar ese diptongo porque así nos queda más claro también. Si vamos a pronunciar todo E, luego nos confundimos. Lo mismo pasa con hoy. Hoy, el segundo elemento de hoy, es entre E e I. Estos dos diptongos son como en inglés, como decimos bye. No decimos bye, es bye, goodbye. O boy, the boy, el muchacho es the boy, no es boy, es boy. E igual es en latín. Y estos dos diptongos evolucionan a E. Los vamos a pronunciar I, hoy. Entonces tenemos el diptongo au, lo pronunciamos así tal cual, ei, es un poquito raro, y eu, también bastante raro. Luego ciertas combinaciones de letras, la G más la N la vamos a pronunciar gn o ngn, como una N un poco doble, velarizada, o sea, pronunciada más atrás, o en la pronunciación medieval como una ñ, ¿sí? Como hacen en italiano o en francés, ña. Yo la voy a pronunciar gn. Magnus, Magnus, Magnus. Con la combinación ske, ski, la pronunciación eclesiástica hace she, shi, como en italiano. Pero eso ya nos complica demasiado la cuestión. Así que mejor hacer las que ski o se si la podemos pronunciar como en español. Cuando las letras T e I van seguidas de otra vocal, como tia, tio, lo vamos a pronunciar o tiacho simplemente, o los que quieran pronunciarlos a la italiana sería sia, sio, nation, natio, nationem, o nationem, justitia o justitia. Nos queda más fácil decirlo justitia, ¿verdad? Luego estas últimas letras que van seguidas de una H, se escriben así en latín para reflejar la pronunciación griega, también son para palabras griegas. Entonces, en una pronunciación clásica,
hay quien las pronuncia de la manera griega. No lo vamos a hacer, porque yo no puedo creer que los romanos, cuando dijeran tema, estuvieran usando un fonema que ellos no tenían en su lengua y que es muy distinto. K, ta, pa, re, re. Lo pronunciarían en su mayoría, salvo los más cultos, simplemente como k, t, f, r. Entonces la palabra filosofía, que se escribe con ph las dos veces, se puede pronunciar filosofía o filosofía. ¿Ok? La vamos a pronunciar más bien filosofía, no nos vamos a estar complicando con ese tipo de palabras. Y tema, vamos a pronunciar tema y no tema o sema. Y lo mismo con Aquiles, no vamos a pronunciar Aquiles o Agiles, vamos a pronunciar Aquiles, sencillamente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, continuamos. La cantidad silábica es importante para saber cómo acentuar las palabras. Las vocales de por sí pueden ser largas o breves, todas ellas. Toda vocal de toda palabra romana es larga o breve, no importa dónde esté posicionada y dónde esté el acento. ¿Sí? Pero a su vez las sílabas en las que siempre hay alguna vocal o diptongo, van a ser largas o breves, dependiendo de si tienen una vocal larga o breve y si están cerradas o abiertas. Una sílaba cerrada es la que termina en una consonante. Una abierta es la que termina en la vocal o el diptongo. Por ejemplo, en la palabra óppida, la primera sílaba es op. Termina en P, es cerrada. Op. Porque la otra P va para la sílaba siguiente. Entonces, op tiene una O breve, esa O no es larga, es breve, pero como tiene como es cerrada, termina en consonante, es una sílaba larga. ¿Bien? En Tiberis tenemos que ti y b son breves, pero ris es larga porque termina en s. Ahora, si a Tiberis le sigue una palabra con vocal, la S se va con la vocal siguiente. Entonces, ri vas a hacer una sílaba breve. ¿De acuerdo? Lo mismo con el luz de nilus. Nilus est, si digo nilus est, el lu pasa a ser breve, porque es nilus est. Y no es más cerrada. Pero ni va a ser siempre larga. ¿Por qué? Porque él tiene una vocal larga. Nilus, nilus, nilus. Sardinia. Sar es larga porque está cerrada. Sardinia. Atención, porque no es sardinia, es sardinia. No nos vamos a tampoco preocupar por esto, pero por la acentuación conviene darse cuenta de que esa palabra no puede ser nunca sardinia, porque ahí el acento estaría demasiado atrás. Sardinia. Sardinia. Romani. Se habrán dado cuenta que yo subrayé todas las palabras, todas las sílabas largas, ¿verdad? Romani. Ahí tenemos 3 sílabas largas, porque tienen 3, son abiertas pero con vocal larga. Romani, 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 Romani. ¿Ok? Graecus, Graecus. Grae es larga porque tiene un diptongo. Los diptongos son como vocales largas. Graecus. Graecus. Son las dos largas porque cus termina en consonante. Gallia, Gallia. La primera es larga porque termina en consonante. Gallia. Cuando tenemos con la sílaba anterior y la otra se da con la siguiente. Entonces, la primera sílaba es necesariamente larga. Siempre que tenemos consonantes dobles o 2 consonantes, como óppida o noctem, tenemos una sílaba cerrada, por lo tanto, larga. Vamos a ver cómo esto influye en el acento. Voy corriendo sus caritas para poner más visión. Córsica. Tenemos 3 sílabas.
El acento en latín, salvo alguna rarísima excepción, puede ir solamente en dos lugares, en la penúltima y en la antepenúltima sílaba. No hay palabras sobre esdrújulas y no hay palabras agudas. Son esdrújulas o llanas o graves, ¿verdad? Llanas o graves quiere decir lo mismo. Esdrújulas o graves. ¿Sí? Y no tienen libertad, el acento no tiene libertad de acción. Está definido por la cantidad. Funciona distinto que en español o que en griego. Si la penúltima sílaba es breve, el acento se va una más para atrás, como en Córsica. Nos fijamos siempre en la penúltima sílaba. Córsica, o sea, la segunda desde atrás. Si la si es breve, el acento se va para atrás. Córsica, Córsica. ¿Sí? En Europa, la segunda desde atrás es larga. Europa, porque tiene el Macron, la O. Europa. Si la penúltima es larga, entonces el acento va ahí. Europa. Europa. En general, sobre todo en los sustantivos, el acento va a coincidir con el español. Brundisium. La si en la penúltima es breve, el acento se va una más para atrás. Brundisium, 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 Brundisium. No importa si la antepenúltima es larga o es breve. Solo importa si la penúltima es larga o breve. África, África. La A es larga, pero eso no importa. Lo que importa es que la free es breve, entonces se va para atrás. África. Latina, Latina, ti es larga. Latina. ¿Ok? Anquila. Como kill está cerrada por una vocal, porque tiene una consonante doble, el acento se va ahí. Anquila. No pueden existir palabras como latina o anquila. No. Y esto es algo que también nos pasa en español. ¿Okay? No podemos tener estas sílabas trabadas en ese lugar, si la palabra es esdrújula. Esta es la regla general para todas las palabras. Pero hay algunas partículas que se le agregan a las palabras latinas que cambian el acento de la palabra. Estas partículas funcionan, para los que saben griego, como el T copulativo. Anax T. El cue, por ejemplo, el cue del Roma cue, es igual que el T. El cue se suma como para hacer una copulativa, eso lo vamos a ver después. Lo importante ahora es ver que eso cambia el acento. Ya no es Romacue, es Romaco. Romacue, Romacue. No importa si la A es breve. Esto por las reglas normales de acentuación tendría que ser Romacue, pero es Romacue. Lo mismo la partícula ne, interrogativa. Juliane, Juliane, Juliane. ¿Acaso Julia? Juliane. Medusne. ¿Acaso Medusne? Romacue. Y Roma. Romacue. Muy bien. ¿Alguna preguntita? ¿No? ¿Nadie? No los veo. No. Bien, muy bien. Porque ni los veo ni los oigo. Así que desilencien, digamos, si quieren preguntar. Bueno, esto es todo sobre la pronunciación. Ahora les voy a presentar. Bueno, ustedes ya lo conocen, justo los tres que están ya saben de lo que estoy hablando cuando hablo de declinaciones. Así que esto prácticamente que lo podemos pasar por alto. Igual que en griego tenemos distintas declinaciones, en griego tenemos 3, en latín tenemos 5. ¿Ok? Tenemos un caso más que en griego, que es el ablativo, ablativo, ¿no? La ab de alejarse, ablativo, no tiene nada que ver con hablar, por eso no se escribe con H. Y aquí les puse los cuadritos de la primera y segunda declinación. No se fijen ahora mucho en la cuestión, porque lo vamos a ir viendo, aprendiendo de a poco con los capítulos. Sí les quiero hacer remarcar que hay terminaciones que tienen vocales largas, como lupo, lupi, y van a ser siempre largas. Y el libro siempre las va a marcar. Como no se marcan con letras distintas, como en algunas letras griegas,
siempre lo tenemos que marcar. Y eso va a darnos la pauta de qué es. Observemos rosa. Rosa en el ablativo tiene A larga, y en el nominativo y vocativo tiene A breve. Entonces no va a ser lo mismo decir rosa que rosa, Italia que Italia. ¿Ok? La única diferencia es la cantidad. Por supuesto que después la cantidad se va a perder. La letra, el Macron no se escribe nunca, es una convención filológica, entonces no va a haber una diferencia, ni gráfica, ni de pronunciación, entre rosa y rosa, nominativo y ablativo. ¿Ok? Una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, bueno, en el que aquí también a todo esto de nominativo, genitivo, ¿tú le llamas caso o le llamas de otra forma? No, caso. Caso, ya. Toda Y la también terminología es la misma. Ya. Es la misma. ¿Cumple la misma función que cuando uno hace esto en griego? Me refiero a... Ya, absolutamente. Sí. Ya, vale. Funciona exactamente igual, solamente tenemos un caso más, y en vez de agruparlas en 3 declinaciones, las agrupamos en 5 declinaciones. Porque hay 5 modelos de determinaciones. ¿Ok? Muy bien. ¿Una pregunta, Marcela? Sí. Tú dijiste que hay 5 grupos de declinaciones. Sí. Tú sabes que en el griego la primera y la segunda están bien ordenaditas y la tercera es un caos. Claro. ¿Esto es lo mismo o está un poquito más ordenadito? Mira, te diría que el hecho de separar 2 declinaciones más pone un poquito de orden, porque hay menos cosas en la tercera. En la tercera en griego hay temas terminados en todo todo. Lo que quedó. Todo lo que no es A y O, todo. Claro. Hay un poquito de selección, digamos, que se va para la cuarta y la quinta, que son donde hay menos igual sustantivos, pero igual en la tercera sí que hay muchas cosas. La tercera vamos a tener que aprenderla también un poquito como en capítulos como la griega, porque hay muchos temas distintos, muchos comportamientos distintos. ¿Ok? Gracias. Muy bien, dicho todo esto, vamos al libro. ¿Sí? ¿Cómo hago para sacar aquello? Acá. Deja de compartir. Bien, entonces, en general vamos a empezar por la explicación gramatical, que está al final de cada capítulo. No sé si ¿han ojeado el libro? Más o menos. Bueno, al final de cada capítulo hay una sección que se llama Gramática Latina, que resume la gramática que se ha aprendido en el capítulo. En el capítulo no hay solo gramática para aprender, hay también vocabulario y algunas cositas que hay que observar. Vamos a tratar siempre de presentar la gramática para haber entendido bien la novedad gramatical de la unidad, y luego, en general, las cosas, algo que requieran una explicación previa más desarrollada, vamos a ir comentándolas durante la lectura, porque van a ver que la lectura es realmente muy intuitiva. ¿Sí? Así que hoy vamos a empezar directamente con el texto porque no hay ninguna dificultad, van a entender absolutamente todo. ¿Sí? Yo leo el primer párrafo y después el que se anima a leer el segundo. ¿Les parece? Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia in Graecia, Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Muy bien, en el margen tenemos todas las explicaciones que necesitamos para ir aprendiendo y para ir entendiendo el texto. Ahí nos indica que la terminación A es una cosa y la terminación de A larga, A, es otra. Italia, nominativo. In Italia, ablativo. In Italia, la preposición in rige ablativo. Nos dice también que est y sunt son el mismo verbo en singular y en plural. Perdón que te interrumpa, ¿en qué página estamos? Estamos en el capítulo primero, en la página 7. Gracias. Perdón que no les dije, es que es realmente lo primero que hay en el libro. Bueno, ¿quién quiere leer el segundo párrafo? Marcela, vamos. Ya.
Aegyptus in Europa non est. Aegyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia es in Europa. Siria non es in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Siria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Muy bien. ¿Está claro el significado de todo esto? ¿Alguna palabrita que no entiendan? ¿Cómo se pronuncia quoque? ¿Cómo es esa? Quoque. Quoque. Ese es como también, ¿verdad? También. Si ven al principio ven quoque, no van a saber qué es, pero si leen toda la frase, el significado siempre queda claro. Porque el libro está pensado para eso. No son textos reales, son textos pensados para ir repitiendo y dejando todo bien claro. ¿Quién se anima a leer el siguiente? ¿Roberto? Yo. Ahí donde dice 10. Donde dice, sí, 10, abajo, el 11 sería. Ya, sería etne, Gallia, in Europa. Gallia, in Europa ex. Etne, yo leo etne o etne. Esne. Ya. Esne, Roma, in Gallia. Roma, in Gallia, non es. Ubi es Roma. Roma es in Italia. Ubi es Italia. Italia in Europa es. Ibi sunt Gallia et Hispania. Gallia et Hispania in Europa sunt. Muy bien. Sobre la acentuación siempre vamos a decir Gallia, Hispania, Italia, Germania, porque esa I siempre es breve, por lo tanto el acento va en la anterior. Una duda, ¿sun qué significa? Ubi sunt. ¿Sí? Ubi sunt es ¿dónde están? ¿Dónde están? El verbo estar quiere decir otra cosa. El verbo stare quiere decir otra cosa en latín. Nuestro ser y estar van a ser los dos es sunt. El verbo esse, es un verbo irregular. Decimos esne para hacer una palabra. Queda claro si uno mira la nota al margen. Esne, puntos suspensivos, signo de interrogación. El ne quiere decir que estamos haciendo una pregunta. Lo agregamos a la primera palabra, al final, pero todo junto, y quiere decir que estamos haciendo una pregunta. En la antigüedad, los signos de interrogación no existían. En la antigüedad no existía prácticamente nada de todo lo que estamos leyendo. Los que saben griego saben que uno va al Museo Arqueológico de Atenas, ve pedacitos de óstracos del siglo V, del siglo V, no estamos hablando, y no tiene nada que ver con lo que uno aprende en los libros. Y dice, ¿pero qué es esto? No entiende nada. Son convenciones. Aquí se agregan los signos de interrogación, pero no existían en latín. Entonces, para marcar una pregunta, igual que estaba el ara en griego, está el ne, y otras palabras en latín. Entonces, ¿esne Gallia en Europa? Quiere decir, ¿está Gallia en Europa? ¿Es Gallia en Europa? Ubi, ¿Te hago una pregunta? Sí. Mi pregunta es, en la antigüedad el latín se escribía con mayúscula, minúscula o solamente mayúscula? Solamente mayúscula. Ya, como en el griego, entonces, por lo menos con ne. Sí. Nosotros lo adaptamos a nuestra escritura, le ponemos puntos, comas, párrafos, signo de interrogación, exclamación, pero estos son
lo mismo que el griego. A lo mejor la diferencia entre el latín y esto es menos que la del griego, y lo que vemos, porque el griego sabemos que la diferencia era enorme, que depende más de los alejandrinos, de los bizantinos, que de otra cosa, ¿no? Pero si uno va a Roma, lo bueno es que si uno va a Roma, las letras, las inscripciones antiguas de época clásica son tal cual las que queríamos nosotros, ¿eh? Entonces sí, las letras son iguales, son lindas, son bien estilizadas, o sea, sí, son igualitas, pero todas mayúsculas, Luego, sobre el texto, si uno lee ubi es Roma, cuando lee ubi es Roma, no puede entender qué quiere decir ubi, pero si luego dice Roma es en Italia, ubi es Italia, Italia in Europa es. Se da cuenta que ubi quiere decir dónde. ¿Okay? Dónde de posición, de situación. Tenemos muchos dónde según sea de dirección, de origen o de situación. ¿Sí? En Europa somos. Muy bien. Jesús, ¿te animas? Claro. Sí, Jesús. ¿puedo utilizar cualquiera de las dos pronunciaciones o tiene que ser la clásica, perdón? Sí. Perdón por el ruido, es que hay ruido en mi calle. Et nihilus in Europa, nihilus in Europa non est. Ubi et nihilus in Africa est. Renus ubi est, renus et in Germania. Nilus fluvius est, renus fluvius est. Nilus et renus fluvii sunt. Danubius quoque fluvius est. Renus et Danubius sunt fluvi in Germania. Tiberis fluvius in Italia est. Muy bien. Plural us, singular us, plural i. Nilus fluvius es nilus et renus fluvii sunt. Estamos hablando de la segunda declinación, pero no importa. Siguiente. ¿Quién está ahí? ¿Galaxy Note? ¿Quién es? Es Manuel, ¿verdad? Soy yo, sí. Sí. ¿Y Cabina 01 es Tati? ¿Será? Hola, Tati. No sabemos. Bueno, adelante, Manuel. Voy. Nilus fluvius magnum est. Tiberis non est fluvius magnus. Tiberis fluvius parvus est. Renus non est fluvius parvus. Sed fluvius magnus. Nilus et renus non fluvi parvi. Sed fluvi magni sunt. Danubius quoque fluvius magnum est. Muy bien. Tiberis, la E es breve porque es en sílaba abierta y no tiene el macrón, o sea que no es larga. Entonces el acento va para la I. Tiberis, el río Tíber, ¿verdad? Tiberis fluvius parvus est. ¿Alguna pregunta? Sí, sun, que es que no te escuché porque se entrecorta. Sun, ¿qué significa? Y esne. Ahí está. Estne es est más la partícula ne. La partícula ne la agregamos a cualquier palabra, a la primera palabra de cualquier oración, para transformar esa oración en una pregunta. ¿Esne Gallia en Europa? ¿Está Gallia? ¿Acaso? O ni siquiera, es simplemente, es como si pusiéramos un signo de interrogación. ¿Esne Gallia en Europa? Quiere decir, Gallia es en Europa, pero convertida en pregunta. Tenemos que marcar la pregunta de esa manera porque si no, no se entendía. Y el latín, como el griego, tiene tendencia a agregar siempre partículas, pequeñas palabritas que después nos cuesta mucho traducir, para dejar bien claro la relación de cada frase con la anterior, con el contexto. Entonces vamos a tratar siempre de dividir. Esta es muy fácil porque siempre igual. Una pregunta, agregamos el ne. Pegadito a al final de la primera palabra. ¿Algo más? A ver, no sé si Tati nos está escuchando. Tati dice que está viendo lo del audio y tampoco tenía el libro, así que se lo envié. Ah, está bien.
¿Eso está pasando por chat todo esto? Sí, está en el grupo de latín, está en el teléfono. Ah, lo está diciendo ahora, muy bien. Bueno, Marcela, ¿querés seguir con el siguiente párrafo? Bueno, sí. Córsica. Insula es Córsica et Sardinia et Cilicia insula sunt. Sicilia. Sicilia insula sunt. Britannia insulae sunt. Britannia quoque insula est. Italia insula non est. Sicilia insula magna est. Melita est insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Sicilia et Sardinia non insulae parvae, sed insulae magnae sunt. Muy bien. Manuel, no te contesté que era sunt, porque creo que se entiende en el contexto, ¿no? Manuel. No sé qué pasó con Manuel. Manuel. Sí, ¿verdad que sí? Siempre no miren una palabra para ver si la entienden o no. Miren la palabra en el contexto. Porque muchas palabras, si la ven solas, no van a entender qué son. Pero si las ven en contexto, va a quedar clarísimo. ¿Ok? De cada unidad vamos a hacer una lectura juntos y ustedes lo van a tener que leer antes y después de cada clase. ¿Ok? Porque hay que volver a leer, porque es que el texto se entiende tan bien que alguna palabra, yo te digo, ¿qué es tal cosa? Y no tenés ni idea. Pero cuando lo leíste, te diste cuenta, porque en el contexto quedó claro. Entonces hay que hacer una nueva lectura y ahí sí prestar más atención a las palabras que puedan ser. O sea que no es necesario que me vaya yo al vocabulario, que me vaya yo al diccionario para ir así como haciendo vocabulario. Muy rara vez va a ser necesario. O por supuesto que ustedes pueden tener un diccionario, que pueden consultarlo, pueden ir aprendiendo a usarlo, pero este método hace que sea realmente muy raro. Yo sé que hay palabras que sean complicaditas, se las iré explicando. ¿Sí? Roberto, ¿quieres continuar con la lectura? Vale. De donde dice Brundisium. 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 Oppidum es Brundisium et Tusculum. Oppida sunt. Sparta, no sé cómo se pronuncia eso. Quoque. Quoque. Coque. Sí. Coque. Coque. Oppidum es Brundisium et Oppidum magnum. Tusculum Oppidum parvum es Delphi o Delphi. Delphi quoque. Delphi quoque. Ah, no. Quoque. Oppidum parvum es. Tulculum es Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Ahí está. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Y alguno me preguntará, ¿qué es oppidum? Parva. En el contexto puede quedar claro, y si no, queda claro en la imagen que tenemos al principio del capítulo. Tenemos ínsula, oppidum fluvius, Tusculum, Delphi, Sparta, sunt oppida. ¿Qué quiere decir oppida? Manuel. ¿Como pueblo, ciudad? Ciudad. Oppida quiere decir ciudad. Ciudad.
Oppidum, oppidum, la población, la ciudad. El singular es el plural es a. Son neutros de la segunda declinación. Oppidum, oppida, brundisium, oppidum est, brundisium et tusculum, oppida, sunt. Si ven que el orden de palabras cambia de una frase a la otra, es porque el orden de palabras es muy libre en latín. Tienen ascendencias, hay lugares de énfasis, etcétera, pero no está demasiado, no tiene nada demasiado fijo o obligatorio. Jesús. Sí, ¿hasta dónde termina ese párrafo, el que voy a leer? Es que lo vi un poco enredado. No, ninguno es tan largo, no te preocupes. No largo, sino es que me refiero que no supe dónde termina. Bueno, en la próxima comienzo. Ubi es Esparta? Esparta es in Grecia. Esparta es oppidum Grecum. Esparta et Delphi oppida Greca sunt. Tusculum non oppidum Grecum, sed oppidum Romanum est. Tusculum et Brundisium sunt oppida Romana. Sardinia insula Romana est. Creta, Rhodus, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Euboea sunt insulae Grece. In Grecia multe insuli sunt. In Italia et in Grecia sunt multa oppida. ¿Está bien hasta ahí? ¿Hasta el final del párrafo mejor? Sí. Perdón, es que ya me perdí. In Grecia multe insule sunt. In Italia et in Grecia sunt multa oppida. In Gallia et in Germania multi sunt fluvi. Tut ne multi fluvi et multa oppida in Arabia? In Arabia non multi, sed pauci fluvi sunt et pauca oppida. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Jesús está haciendo una pronunciación medieval, como ven. Lo que es muy interesante porque así ya tenemos otro ejemplo. Es una pronunciación que sigue mucha gente. Es interesante también tenerla presente. Una sola observación en cuanto a la pronunciación, que tenemos que decir kios. No importa qué pronunciación sigamos, si es siempre kios. ¿Verdad que está bien. La CH española tiene otro origen, no tiene nada que ver con esta CH. ¿Sí? Sí. Kios. Queda todo claro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir sed? No, okay. ¿Qué quiere decir sed? ¿Alguien se anima a dar una traducción de sed? Es muy fácil. Es como sino. Sino o pero o sino. Dependiendo del contexto lo traducimos como pero o como sino. Non magnus sed parvus. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No. ¿Les llamo la atención sobre alguna construcción de la frase, cuando hay dos frases seguidas? Tusculum non oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. El verbo lo guardamos para el final. No lo vamos a repetir en las dos. No lo ponemos en la primera, sino en la segunda. Tusculum non oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. Esto quiere decir, Tusculum non est oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. El verbo no lo repetimos, lo ponemos en general al final, en la última frase. Lo podemos poner también en la primera, pero la tendencia es ponerlo en la segunda. Manuel. Sí, voy. Quid est Creta? Creta insula est. Nun Sparta insula est. Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta oppidum est. Renus quid est? Renus est magnus fluvius. Nun Oceanus Atlanticus parvus est. Non parvus, sed magnus est Oceanus. Muy bien.
Faltó el primer renglón. Nunc creta opinum est. Nunc creta opinum est. Creta opinum non est. Agregamos el num, como se puede deducir de la nota al margen, cuando la pregunta ya se decanta por una respuesta negativa. ¿Ok? ¿Acaso Creta es una ciudad? No. La respuesta va a ser negativa. Okay. Una pregunta, por ejemplo, cuando dice Creta opidum non est, ¿se junta el no o es separado? ¿Non es o se puede juntar non es? Se junta como hacemos en español. No es como pronuncian los alemanes, todo cortado, no. Non es, non es, non es. Okay. Pero bueno, si uno escucha a un alemán hablando latín, va a decir non est. Eso. También existe una pronunciación alemana del latín. Si ustedes escuchan Carmina Burana, en general, está pronunciado a la alemana. Entonces, en vez de ser che, Grecia o Grecia va a decir Grecia. Así que cada país tiene su pronunciación. Una pregunta. Sí. ¿Qué significa renus? Renus es el Rin. ¿Ah? El Rin. Ah, el Rin. El Rin. Antes de la primera página, antes del texto, la página anterior a la que empezamos a leer, tiene un mapita donde ahí están todos los términos que estamos viendo. Sí, lo vi eso. Danubius, Renus, Tiberis, Asia, etc. No sé si Tati nos está, si quiere leer. Tati no. Pero parece que... Dice que tiene un problema con el micrófono. Con el micrófono, sí. Bueno, la próxima te hacemos leer para compensar, Tati. Leo yo el último párrafo. Ubi est Imperium Romanum. Imperium Romanum est in Europa, in Asia, in Africa, Hispania et Syria, et Aegyptus provinciae Romanae sunt. Germania non est provincia Romana. Germania in Imperio Romano non est. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. In Imperio Romano multae sunt provinciae. Magnum est Imperium Romanum. Muy bien, entonces, para terminar, nos queda una última parte, pero la dejamos para la próxima. Vamos a... Una pregunta. Sí. Disculpa, una pregunta. ¿Cómo pronuncian la C ahí donde dice provinciale? Esto se puede pronunciar provinciae, yo lo pronuncio provinciae, otros lo pronunciarán provinciae, o provincie. ¿Cómo lo vamos a pronunciar? Y yo lo pronuncio provinciae, por ejemplo. Provinciae. Jesús lo pronunciará provincie, por ejemplo. Un alemán lo pronunciará provincie, y tú lo pronunciarás como tú quieras, lo irás viendo. Lo importante es... Y los de diales. Claro, que se entienda y que sea un poquito coherente, que no sea en un lado uno y en otro lado otro. ¿Ok? A ver, alguna observación. Como ven aquí, cuando tenemos la preposición in, como in Imperio Romano, tenemos el caso ablativo, el que la terminación es o para los masculinos y los neutros. Imperium Romanum in Imperio Romano. ¿Sí? Luego, a ver, alguna pregunta. Creo que quedó claro que los plurales son i en nominativo, i para masculinos en us, ae para femeninos en ae, y a para neutros en Multi flui, multae insulae, multa oppida. Esto es el resultado de la familiar porque
los neutros también terminan en A, en el plural, en griego. ¿Alguna pregunta? Sí, no, esa presentación que hiciste de las declinaciones y eso nos la vas a enviar para poder tenerlas, porque para ver eso de las declinaciones de los... No hay que ver las declinaciones. No hay que ver las declinaciones. O sea, no te va a hacer mal tampoco verlas. Pero no es útil para ir enseñando. En todo caso, tú tienes, al final del libro, tienes un compendio gramatical. Ah, ya. Entonces, para ir consultándola, que te puede interesar y puede ser útil, lo tienes todo ahí. Pero esto no es que esté dado. Yo se los puse como para dar una noción de lo que pasaba con los sustantivos en latín, para el que no lo supiera. ¿Ok? Pero no tiene más valor que lo que tiene el cuadrito que está atrás. Al contrario, es más resumido. En todo caso, bueno, si queda la clase grabada, lo tienen todo ahí. Yo igual de todos modos se lo puedo mandar, no tengo problema. ¿Está? Entonces, les digo cómo van a hacer. Van a hacer, antes de la próxima clase, van a releer todo lo que leímos, van a prestar atención a todas las notas del margen. Las notas al margen van explicando todo lo que va pasando en el texto, ¿sí? Terminan de leer la unidad, que va a ser una cosa muy, muy fácil porque no va a aparecer mucha cosa nueva, y tratan de leer la gramática latina, que es lo que ya hemos ido mencionando, simplemente plural, singular, etc. Y hacen los ejercicios. Entonces en la próxima clase hacemos las respuestas al ejercicio. Y si podemos, ya empezamos con la próxima unidad. El que tenga muchas ganas de leer, no dude en ya ir leyendo el segundo capítulo. ¿Sí? Porque en general vamos a hacer así, que cada uno lea el capítulo antes de la clase. Y si tiene alguna pregunta, mejor. ¿Sí? ¿Alguna cosita antes de terminar? ¿Todo bien? Muy bien. Con Tati ya ahora luego hablo un poquito en privado para que no quede muy perdida, ¿sí? No te preocupes, Tati. Me ocuparé de ti. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Vale. Sí, entonces prácticamente no le damos ahorita las declinaciones, no. Sí, por supuesto. No, por supuesto que sí. Pero las vamos a ir viendo de a poquito. No vamos a ver de repente toda la primera, de repente toda la segunda. Aquí ya aparecieron la primera y la segunda, por ejemplo. Y cuando vayamos agregando nociones de las declinaciones, las vamos a ir evidenciando y cuando las terminemos de ver, vamos a poner un cuadrito, vamos a verlas sistemáticamente. Pero no vamos avanzando con gramática, no es primera declinación, tácate, frases con la primera declinación. Segunda declinación, tácate, frases sacadas de los textos clásicos, textos con la segunda declinación. Ese no es el método que vamos a seguir. El método es ir leyendo textos que van introduciendo temas de a poco, pero de manera orgánica, ¿no? Primera, segunda, presente, y frasecitas sueltas que vayan teniendo, que ejemplifiquen eso, no. Son textos en los que vamos encontrando las cosas. Y que tenemos que ser capaces de leerlos con soltura. ¿Sí? Ya. Gracias. ¿Alguna duda sobre lo que hay que hacer, etcétera? Yo tengo una duda. Sí. ¿Los ejercicios son los pensa que vienen al final del capítulo? Sí, exactamente. Al final de cada capítulo tienen, primero, la gramática es parte del capítulo, digamos. Y luego pensum A, pensum B, pensum qué. Hay tres ejercicios que tienen siempre el mismo tipo, son siempre del mismo tipo, y hay que completar con una palabra o completar con una terminación, o en el pensum que siempre contestar a las preguntas. Esto es importante que lo aclare. Las preguntas se responden en latín. ¿Ok? El pensum
que el ejercicio C siempre es preguntas. Las preguntas las respondemos en latín. ¿Están todas o están literalmente ya expresadas en el texto, o la podemos formar muy fácilmente a partir del contenido del capítulo? ¿Sí? Bueno, ahora sí, entonces nos vemos el lunes que viene a trabajar, que este método exige que ustedes tengan un contacto repetido en la semana con los textos, ¿ok? Gracias. Gracias. Muy bien, Gracias. chao, chao. Chao. Adiós.